¿Qué parecido tú ves entre el cristianismo y los esenios de Qumran directamente en las apreciaciones que ellos tenían primeramente de manera apocalíptica y segundo con el tema del Mesías? Ya acá lo dejaste claro antes de hacer la pregunta, pero en el tema apocalíptico, ¿cómo tú lo ves? Porque acá hay una persona que dice, eh, si los judíos creen también, al igual que los cristianos, en el juicio de Dios, que va, como lo narra el Apocalipsis cristiano, algo bien escatológico. Em, Sobre el juicio de Dios, sí, Dios juzga a las naciones, etcétera. No veo nada de raro, aunque está escrito, "Veshpot Benamim", en Isaías capítulo 2, versículo 3, no, versículo 4, de hecho, que va a juzgar entre las naciones. Con respecto a Qumran, Qumran, y este es un paréntesis, que en la academia, nuevamente, yo entiendo, el descubrimiento es impresionante, que encontraron rollos de 2200 años de antigüedad, una locura. Aún así, pienso yo que hay que recordar que Qumran era una secta, era un grupo diminuto de personas exiliadas en la mitad del desierto. Eso no representaba en lo absoluto al pueblo judío en esta época. Era una secta que presuntamente viene de los esenios. Hay una historiadora, Rachel Elior, que ya explica cómo ni siquiera los esenios existieron. No sé si sabías esa postura, pero entonces, esto es lo primero que hay que recordar, que el caso Qumran es un caso muy exótico. Entonces, lo que ocurre muchas veces en la academia es que tratan de tomar a Qumran como el ejemplo para todo. Entonces, tratan de teorizar y embutir cualquier cosa en Qumran. El cristianismo viene de Qumranitas, el tal cosa viene de los Qumranitas, todo es de Qumran, ¿sí? Pero Qumran al final de cuentas era una secta, en la mitad del desierto, literalmente metidos en cuevas. Entonces, es un punto interesante ahí. Yo por eso que pienso que el judaísmo más que representa la mayoría de esa época sería el fariseo, porque los fariseos eran digamos, el grupo social más amplio, más en las masas. El pueblo eran los fariseos. Pero en todo caso, lo que ocurre con Qumran es que Qumran tiene descripciones. Esto también es otra cosa que en la academia, nuevamente, sí, no me gusta tanto criticar la academia, pero es que hay uno de los rollos de Qumran, 4Q521, no recuerdo si es el 521, pero ahí es un fragmento donde se cree que habla de un Mesías que revive de entre los muertos, ¿sí? Y que cura el hambre y cura enfermos, yo qué sé. ¿Qué pasa? Y yo los invito a ustedes, busquen ese rollo. En ningún lado de ese rollo, en la línea 10 donde es esta referencia, ahí no dice la palabra Mesías en ningún lado. Ahí no dice. Esa es una reconstrucción que hicieron los académicos. Y este tema lo han revisado historiadores pesados como James Tabor, que son, y ahí no dice la palabra Mesías. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces los historiadores, por el afán de tratar de trazar la historia, tratan de encajar muchas cosas que no necesariamente dicen ahí. Entonces, sobre el tema, ahora sí, tu pregunta sobre apocalíptico y todo esto, lo que habla Qumran, más que todo, es sobre una batalla entre Bnei Aor y Bnei Hoshech, que son los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, pero más que todo es una batalla política por recuperar el sacerdocio del templo, porque estaba la casa de Tzadok, Está que bien, sacerdote, ¿sí? Que ellos habían sido expulsados y los cumranitas se veían a ellos como los herederos de la casa de Tzadok y ellos que estaban en el exilio del templo y ellos eran los hijos de la luz y los que estaban en el templo eran los hijos de la oscuridad. Entonces, hasta este Mesías, acá sí, el Mesías es el ungido y que dice, de hecho, esto sí es interesante que dice en las cosas de Qumran que este Mesías va a expiar los pecados del pueblo, etcétera. ¿Quién, ¿Qué ungido expía los pecados del pueblo? El sacerdote, en el día de Yom Kippur. Esto está escrito en la Torá. No es que él mismo se expiaba por los pecados o una visión cristiana, sino que es el sacerdote cuando expiaba al pueblo. Entonces, es lo que dice el texto de Qumran, que es más que todo una batalla política por quién tiene el servicio del templo. Y esa es como la visión apocalíptica, entre comillas, es una lucha por quién va a tener la labor del templo. ok.
Ya tenemos una pregunta más y yo creo que ya nos dio la hora, sería la última, y es si el judío hoy en día sigue haciendo sacrificios, acá preguntan, si es que sigue haciendo sacrificios, cordero, y cómo se ve el tema sin templo. La respuesta es que no se hacen sacrificios hoy en día por el hecho de que no hay templo. Con ayuda de Hashem, que pronto haya templo nuevamente. Ok. Bueno, Jacob, un abrazo a la distancia. Muchas gracias por compartir este momento, esta entrevista, entre comillas, porque fue más que nada conocer más o menos los conceptos desde el sentido judío. Eh, si quieres, puedes despedirte a la gente, puedes decir cuál es tu canal, etcétera, para que la gente te conozca y a lo que se dedica tu canal, lo que trata de expresar. Adelante. Gracias a ti por la invitación. Sí fue muy amena este diálogo. La página es Filosofía Judía. Síganla o no la sigan. La idea es que ustedes sean buenas personas, que ayuden al mundo, que en verdad, al final, crean lo que crean, traten de ser buenos. Eso es como lo principal. Un saludo. Muchísimas gracias a todos, gracias por estar acá y nos vemos a la próxima.